Buenas tardes amigos de Facebook. Me han solicitado que hable un poquito sobre trastornos de pánico, en el entendido de que es un trastorno muy frecuente en el que las personas llegan a urgencias con palpitaciones, dificultad para respirar, mucho miedo, ideas de que se van a morir, de que es un infarto, entre otras cosas. Los revisan, le hacen estudios, los evalúa uno o dos especialistas y les dicen que es algo psicológico, que en realidad necesitan tranquilizarse. Voy a hablar de manera muy breve sobre las cuestiones que llamamos en psiquiatría ansiedad paroxística episódica, crisis de angustia o ataques de pánico, que son sinónimos. Por trastorno de angustia entendemos lo siguiente. Son crisis de angustia, es decir, manifestaciones físicas de ansiedad que aparecen de manera inesperada y recidivante, es decir, aparecen cíclicamente. Consisten en inquietud persistente, preocupación constante por nuevas crisis, es decir, las personas dicen que tienen miedo al miedo, es decir, temor a que aparezcan las crisis de pánico. Cambio de comportamiento habitual, dejan de tener rutinas normales, por ejemplo, dejan de manejar porque piensan que si manejan les da la crisis o empiezan a tener otro tipo de comportamientos. Se presenta por lo menos una vez al mes, entendiendo que es algo muy frecuente. No se debe a otro trastorno o en ocasiones está muy asociado a la ansiedad o a problemas de depresión, que es lo más frecuente que este tipo de trastorno esté asociado a problemas afectivos, de ansiedad, de depresión de larga evolución, y no se debe al consumo de sustancias. Muchas veces las personas que consumen estimulantes como el cristal o la cocaína se paniquean, es decir, presentan problemas de ataques de pánico que parecería que son infartos. Es muy frecuente también que cuando los jóvenes consumen por primera vez marihuana se paniqueen, es decir, presenten trastornos de pánico, ansiedad extrema, que se quita después de varios minutos. Ahora, entendamos que esto es tan intenso, tan frecuente, que las personas van a urgencias y se sienten muy mal. Y muchas veces los médicos lo primero que distinguen es que en efecto no se trate de un infarto al miocardio o una enfermedad cardíaca que puede estar poniendo en riesgo su vida. Por eso se les practica entonces electrocardiograma, enzimas cardíacas u otro tipo de estudios que generalmente salen normal. Hasta aquí es importante entender entonces que esta no es una cuestión netamente psicológica, tiene un origen biológico, y para esto vamos a comentar algunos conceptos muy básicos relacionados a la definición y generalidades de ansiedad. Ansiedad y temor o miedo son fenómenos o emociones que pueden presentarse por separado o simultáneamente, es decir, son emociones que se presentan en nuestra vida cotidiana pero se quitan solas. El temor lo definimos como una respuesta emocional y fisiológica a una amenaza externa. Aquí ponemos que cuando un avión está fuera de control o cuando tenemos algún tipo de problema en el que está en peligro nuestra vida, un asalto, secuestro, etcétera, etcétera. La respuesta fisiológica normal consiste precisamente en palpitaciones, nos ponemos pálidos, nuestras pupilas se dilatan, nuestros pulmones también y tenemos más capacidad ventilatoria, podemos respirar mejor y muchas personas lo sienten como si no pudieran respirar. Sentimos temblores, escalofríos, nuestros músculos se tensan y esto con la intención precisamente de tener la respuesta de huida o de pelea. Esa es la característica del miedo como una emoción evolutiva de supervivencia. Entonces entendamos que es hasta cierto punto tener miedo en situaciones que lo provocan. Un ataque de pánico entonces es cuando se activa ese circuito fisiológico que produce la respuesta de pelear o huir,
sin que haya un estímulo. Por eso se le denomina paroxístico, porque aparece súbitamente sin que haya un estímulo que nos lo produzca. Por lo tanto, entendemos que hay una ansiedad fisiológica. ¿Es normal sentir ansiedad? Sí, entendiendo que es un mecanismo de supervivencia y un estímulo para evolución. Eso significa que cuando estamos bajo situaciones de tensión o estrés en el trabajo, en la familia o en otras circunstancias, sentimos ansiedad, sentimos nerviosismo y esa ansiedad lo que nos hace es reaccionar para que hagamos las cosas de manera más ordenada y sólida. ¿Qué factores intervienen en la etiología de la ansiedad? Hay factores biológicos, es decir, hay cierta predisposición en algunas personas que producen la ansiedad. Hay algunas sustancias, los estimulantes como la cafeína que está en los refrescos de cola, en el té negro, en las bebidas estimulantes que producen ansiedad. Hay estímulos psicológicos que producen ansiedad y nos ponen nerviosos, como el hecho de tener un examen, tener deudas, problemas, entre otras cosas. Y la ansiedad social, que generalmente el principal factor es cuando nos dejamos llevar por el qué dirán, el juicio social. Para muchas personas es realmente importante el qué van a decir de mí y eso les genera muchísima ansiedad. Cuando se suman todos estos factores, tanto biológicos, psicológicos y sociales, se produce la ansiedad. Entendiendo entonces que la ansiedad puede ser normal o anormal, vamos a entender que es como cuando tomamos café. Si tomamos café, nos vamos a sentir un poco nerviosos porque va a mejorar nuestra capacidad de atención. Cuando llega un límite en el que esa cantidad de café nos hace mantenernos de forma óptima, es cuando la ansiedad es normal. Una vez que se sobrepasa esa dosis de ansiedad o esas dosis de café, entonces viene un colapso, es decir, un nivel de excitación que nos hace sentir inadaptados. Es cuando la ansiedad se vuelve anormal. Entonces, la ansiedad patológica, la que nos enferma, depende de la intensidad, de la duración. No es lo mismo tener un ataque de pánico, es decir, esa intensidad de ansiedad con síntomas físicos que nos dura 5 a 10 minutos, a que tengamos ansiedad generalizada, que es cuando el nerviosismo lo tenemos la mayor parte del día y se exacerba o aumenta ante situaciones de estrés. La frecuencia, decíamos, un ataque de pánico generalmente se presenta 1 o 2 veces a la semana, hay veces que se presentan más. En el caso de la ansiedad generalizada se presenta todos los días. Recordemos que entonces la ansiedad patológica se debe a que sin estímulo hay una respuesta. Es decir, la ansiedad la presentamos, como ya dije previamente, secundaria a un estímulo. En este caso, la ansiedad no hay un estímulo, aparece sola y tenemos la respuesta tanto psicológica como psicológica. La ansiedad patológica nos incapacita porque nos quita la facilidad para poder concentrarnos, para poder razonar y para poder tomar decisiones. En ese momento decimos que la ansiedad que estamos sufriendo es patológica. Me preguntaban entonces que cuál era la diferencia entre angustia y ansiedad. La angustia son los síntomas somáticos, es decir, los síntomas físicos secundarios a la ansiedad patológica. ¿Cuáles son? Decíamos que pueden ser más de 80. Entre ellos podemos encontrar dolor que no tiene una explicación o causa, diaforesis, sudoración intensa, tensión muscular, debilidad, mareo,
vértigo, palidez, parestesias, es decir, adormecimiento en las piernas, en los brazos, en la cara, temblor, opresión en el cuello, el famoso nudo en la garganta, diarrea, náusea, vómito, palpitaciones o taquicardia, disnea, dificultad para respirar, inquietud motora, esto que es el nerviosismo, es decir, que no puedo estar quieto y por lo tanto necesito estarme moviendo sin que tenga un objetivo. Midriasis, se aumentan las pupilas se dilatan, quiero decir, hay opresión en el pecho y hay escalofríos. Entendemos que esto es la angustia, por lo tanto cuando tenemos una crisis de angustia está acompañada por muchos de estos síntomas, además del miedo propio de la crisis de ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas psicológicos de la ansiedad y de la angustia? En primer lugar, desesperación. Perdemos la capacidad de razonar y por lo tanto actuamos de manera impulsiva. Nos sentimos incómodos en situaciones en las que normalmente podemos interactuar de manera normal, por ejemplo, al estar rodeados de personas, en nuestro trabajo, en el transporte público, en un parque, nos empecemos a sentir incómodos y nos aislamos. Nos sentimos confundidos. Conforme va aumentando la ansiedad, podemos tener sensación de muerte inminente, que es lo que sucede en los ataques de pánico. Hay sensación de irrealidad. Todos estos síntomas van aumentando y son como una sumatoria, es decir, de la desesperación pasamos a la incomodidad, a la confusión y de ahí a la sensación de muerte. Y tenemos todo eso. La sensación de irrealidad es cuando es tal el grado de ansiedad que dejo de sentir que lo que está pasando a mi alrededor es real. Es como si estuviera viviendo una película o las cosas o personas fueran ajenos a lo que estoy viviendo. Despersonalización. Este es uno de los grados más graves en los cuales siento que es tanta la ansiedad que ya no soy yo mismo. Eso es la despersonalización. Siento que yo ya no soy yo. Y es uno de los síntomas más graves porque ese nos puede llevar al miedo, al terror, miedo a perder el control. Y finalmente, miedo a enloquecer. Por eso muchas personas que sufren de esto y que han visto a otros especialistas mencionan que pues uno se quiere volver loco, no sabe si va a enloquecer en algún momento porque nadie lo comprende. Porque a pesar de que tiene síntomas físicos y que le explican que todos sus estudios están normales, las personas es tal su grado de desesperación que han incluso pensado en matarse. Obviamente las personas entran en llanto, en pánico y los demás no sabemos qué hacer y nos asustamos. Ahora entendamos que la ansiedad afecta a otras enfermedades, es decir, el hecho de que la ansiedad sea un síntoma puede estar acompañando no solo a la depresión o a otros trastornos, también hace que otras enfermedades médicas se puedan complicar. Por ejemplo, en el caso de las cardiopatías, las personas que sufren alguna alteración en el corazón, cuando les da ansiedad, generalmente presentan mayor complicación de su condición cardíaca. Es decir, si sufren presión alta, con la ansiedad les sube todavía más y se les dispara a niveles muy peligrosos. La psoriasis, que es una enfermedad de la piel en la cual en condiciones de estrés la piel se va descamando, cuando hay cuestiones de ansiedad se complica todavía más. La diabetes, es bien sabido que cuando estamos sometidos a estrés, las concentraciones de glucosa en la sangre aumentan. Por lo tanto, las personas que sufren diabetes y están con problemas de ansiedad tienden a sufrir crisis de hiperglucemia, es decir, que le aumenten las concentraciones de glucosa en sangre, que puede ser algo realmente peligroso. Uno de los grandes mitos que hay es de que si tienes diabetes y te da un susto, te mueres. Eso no es cierto. Entendamos que sí hay personas que se pueden descompensar muy seriamente si sufren un estrés muy intenso y tienen la diabetes descompensada,
pero eso no significa que a todas las personas que les da diabetes y tienen un susto se van a morir. Eso es un engaño, eso es una falacia, eso es un error de razonamiento. El colon irritable o la famosa colitis nerviosa que sufren muchas mujeres y muchas personas que están en condiciones sedentarias, que no hacen ejercicio, que cuando están en situaciones de estrés o angustia tienden a tener mayor aumento de gastritis, reflujo, agruras, se les regresa la comida, tienen irritación gástrica, se les inflama el abdomen, tienen muchos gases, les aumenta el tránsito intestinal y les da diarrea, o por el contrario, les da estreñimiento, o las dos cosas. Es una cosa terrible porque también van con el médico y les explican que es algo funcional. Les hacen endoscopías, colonoscopías y resulta que todo sale normal y es secundario al estrés. En otra de mis presentaciones hablaré un poquito sobre las complicaciones que da el estrés en el cuerpo. Finalmente, decíamos la hipertensión, que es un problema de origen cardíaco y que sufren muchas personas mayores de 45 años, también se ve alterada por estas cuestiones relacionadas al estrés. Todos estos síntomas y este tipo de condiciones médicas son atendidos por las personas que practican la medicina psicosomática, es decir, nosotros los psiquiatras y algunas otras personas especialistas. Actualmente es muy frecuente que las personas que están sometidas a estrés por el trabajo, por los problemas en la familia, sufran alguna de estas condiciones y vayan muchas veces a su servicio médico, al seguro, y ya no los quieren incapacitar porque es muy frecuente el hecho de que a pesar de que se les da tratamiento, no mejoran. Entendamos entonces que la ansiedad juega un papel muy importante en las cuestiones de salud en general y de salud mental en particular. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Si hay alguna duda o alguna pregunta, estaré todavía en línea un par de minutos para contestar sus dudas. Considero que es importante entonces que nos demos cuenta que la ansiedad es un problema muy frecuente y que todos lo podemos estar viviendo. Los tratamientos para la ansiedad son tratamientos especializados porque se usan medicamentos que en muchos casos requieren un control. Eso no significa que sean drogas, tampoco significa que sean medicamentos que causen adicción, porque no son drogas. Sí requieren un control porque son medicamentos de uso especializado. ¿Cuánto tiempo se usan estos tratamientos? Generalmente son periodos de 9 meses a 1 año y el tratamiento se tiene que individualizar. Esto quiere decir que cada paciente es diferente y por lo tanto se le va a dar un tratamiento especializado. Generalmente el tratamiento consiste en un tranquilizante menor de los conocidos como benzodiazepinas, de los cuales tenemos el alprazolam, el clonazepam y algún antidepresivo que sería algo ya de prescripción dependiendo de las condiciones del propio paciente y de las características que tenga. Bueno, si no hay preguntas, entonces me despido. Muchas gracias por su atención. Gracias a Emily Ruth, saludos a Ali Reyes, doctor Rogelio Rodríguez, muchas gracias, que nos ve desde Monterrey, Jonathan Mondragón, gran amigo de Querétaro, un afectuoso saludo y también mis mejores deseos de recuperación y apoyo para las personas del grupo de apoyo psiquiátrico y salud mental. Muchas gracias y hasta pronto.